Buenos días a todos los chicos de la escuela dominical. Bienvenidos a una nueva clase. Recuerdan que la semana pasada se estuvo hablando sobre que fueron a ver cómo era la tierra prometida y hubo 12 príncipes que fueron a recorrerla para ver cómo era. 10 de ellos vinieron muy tristes y con mucho temor, porque vieron que era una tierra muy buena, que había frutos muy ricos, pero que había gigantes, y tuvieron temor, y pensaron y dijeron que era mejor quedarse en Egipto o morirse en el desierto que pasar esa tierra para morir por los cuchillos de estos gigantes. Desde ya que hubo dos, quienes eran Josué y Caleb. Josué y Caleb no tuvieron temor, todo lo contrario. Ellos dijeron que era una tierra buena, que era una tierra de la cual había leche y miel en esa tierra, y que no le temieran a los gigantes, que eran como si comieran pan. Dice, son como nuestro pan. Y Dios nos ha dado esta tierra. Para ellos era muy importante confiar en este verdadero Dios que habita los cielos y no tenían ningún temor de los gigantes, no tenían ningún temor, no tenían tampoco ninguna duda. Ellos sabían que como iban con el poder del Señor, el Señor los iba a acompañar e iban a poder entrar a esa tierra. Pero lamentablemente la mayoría del pueblo de Israel no lo pensaba de esa manera. Y entonces se quedaron 40 años en el desierto. 40 años fue prácticamente lo que Dios les dijo. Así como fueron 40 días para reconocer la tierra, bueno, por cada día, un año, iban a estar ellos en el desierto habitando. Allí se murieron prácticamente la mayoría de los que ya eran ancianos, viejitos, y que habían salido de Egipto. Y ya habían crecido, ¿quiénes? Sus hijos y sus nietos. De todos aquellos que habían salido de Egipto, prácticamente en estos momentos estaban los hijos y los nietos de todos ellos. Y fíjense ustedes lo que dice acá, ¿no? En el libro de Deuteronomio, la última parte, nos habla de que Moisés, ya también siendo viejo, él no iba a entrar a la tierra prometida porque Jehová le había dicho que no iba a entrar por haber tocado la roca 2 veces para que brote agua y que el pueblo de Israel así pudiera tener agua. La roca personificaba al Señor Jesucristo y por lo tanto debía ser tocada una sola vez para que brotara agua. Y Moisés la toca 2 veces y entonces lamentablemente tiene este pecado y por ese pecado él no puede entrar a la tierra prometida. Era un pecado grave, ¿saben por qué? Porque, vuelvo a repetir, la roca personificaba al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús murió una sola vez en la cruz, una sola vez y para siempre. Con esa muerte y con su sangre preciosa, nos lava y nos limpia de todo pecado y nos da la paz en el corazón y la vida eterna, esa salvación tan preciada y tan hermosa que podemos tener. Así como la roca daba agua y el agua sirve para la vida, así el Señor Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, nos trae la vida eterna. Por lo tanto, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida por este problema, ¿no?, que les acabo de contar. Y él subió al monte, un monte llamado Nebo, y vamos a leer en el capítulo 34 de Deuteronomio, y dice así: y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y mostróle Jehová toda la tierra de Galaad, hasta Dan. Y díjole Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Te la he hecho ver con tus ojos, mas tú no pasarás allá.
Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en esa cumbre, en ese monte. Y dice la palabra de Dios que lo enterró en el valle allí, en la tierra de Moab. ¿Quién? Dios. Y nadie sabe dónde está la tumba de Moisés, pero él quedó allí. Una cosa sí tenemos que decir, que en el momento en que Moisés murió, ya fue a la presencia de Dios, fue un siervo de él y ahora le tocaba descansar. La muerte justamente después de haber servido al Señor significa descanso. ¿Eh? Y entonces, ¿quién queda? Queda como sucesor Josué. Josué y Caleb fueron los dos de los príncipes que no tuvieron temor de entrar a la tierra prometida, y ellos ahora son los encargados de hacer pasar al pueblo, especialmente Josué, que estaba a cargo, como comandante de todos los que luchaban y peleaban para defender al pueblo de Israel. Fíjense lo que le dice Dios a Josué en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y entonces dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campo y mandad al pueblo diciendo: preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis. ¡Qué preciosa palabra! Ya iban a entrar a la tierra prometida. ¡Qué cosa más importante! Y cuando el pueblo escuchó esto, miren lo que ellos dijeron. Está en el mismo capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Preciosa realmente esta palabra del Señor. Lamentablemente, como hemos visto, el pueblo de Israel muchas veces era un pueblo rebelde, un pueblo que pecaba y un pueblo que desobedecía a Dios, como también nos puede pasar a nosotros. Pero nosotros nos tenemos que acordar que Dios es poderoso y que Dios desea lo mejor para nosotros, como quería lo mejor para este pueblo, que era la tierra prometida. Y entonces les dice de qué manera iban a pasar el río Jordán, que era un río muy grande, muy importante. Y así como ellos pasaron el mar Rojo o el mar Bermejo en seco, de la misma forma Dios iba a hacer pasar a todo el pueblo por el río Jordán. Y escuchen lo que dice en el capítulo 3 de Josué, los versículos 14 hasta el final. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían a la mar de los llanos, al mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Otro milagro portentoso, otro milagro grande de parte de Dios, este Dios que todo lo puede, porque Él es todopoderoso. Mientras los sacerdotes y el arca estaban allí en el medio del Jordán, pasaron las mujeres, los niños, los animalitos. Recuerden que llevaban muchos animales, todos sus utensilios,
todos los varones, todos los hombres que iban a la guerra y todos aquellos que también llevaban parte del tabernáculo. Era muy importante. Todo el pueblo pasó en seco. Y miren lo que ocurrió. Ya vamos al capítulo 4 de Josué, que dice así: Y díjole Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios al medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿Qué os significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Es más, hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios, que están allí esas piedras. O sea, una vez que todo el pueblo pasó ya a la tierra prometida, ¿qué hicieron? Tomaron 12 piedras del Jordán y las elevaron y las pusieron una arriba de la otra para que quedaran en el campamento, en el lugar donde ellos iban a acampar y allí iban a esperar. Y dice así la palabra del Señor, en el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero y asentaron en el campo de Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿Qué os significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es fuerte, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Qué preciosa la palabra del Señor. De qué manera ellos dejaron esas piedras llamadas las piedras de Gilgal como testimonio, mostrando el portento y el milagro tan grande que Dios había realizado para que el pueblo pasara el Jordán en seco, como pasó también el mar Bermejo en seco. Y fíjense lo que ocurrió. Dice aquí en el versículo 14 del capítulo 4: En aquel día Jehová engrandeció a Josué en ojos de todo Israel, y temiéronle como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Ese temor reverente, no temor de miedo, sino un temor reverente, un temor sabiendo que era también Josué, juntamente con Caleb, uno de aquellos de los que iban a estar al frente y que Dios iba a estar acompañándolos. Permanentemente Dios iba a estar con la mano de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que pudieran entrar a esa tierra, que pudieran poseer esa tierra y ellos pudieran vivir en paz. Justamente Josué iba a ser uno de los que iban a estar en las batallas. Y si bien en el libro de Hebreos no lo nombran a Josué, ¿sí? Pero dice, ¿no? Dice que, vamos a leer aquí en Hebreos 11, y dice acá en el versículo 34, la segunda parte: fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Fíjense, eso es lo que justamente hizo Josué. Fue fuerte en cada una de las batallas que le tocaba
¿Para qué? Para poder entrar en cada una de las ciudades. Recuerden ustedes que la tierra esa estaba habitada por gente que no conocía al verdadero Dios. Y estas personas tenían mucho miedo, tenían mucho temor, porque sabían todo lo que Dios había hecho, que con mano poderosa los había sacado de la tierra de Egipto, que con mano poderosa pasaron el mar Bermejo, el mar Rojo. Y también iban a escuchar que con mano poderosa iban a pasar este río Jordán y que ya estaba prácticamente, ¿sí? Dios avanzando en cada una de las diferentes ciudades para que justamente el pueblo de Dios pudiera tener la tierra prometida. Dios estaría con él acompañándolos, así como hizo con Moisés. Y así también el Señor Jesús nos dijo a nosotros en Mateo 28:20, que no tuviéramos temor, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dijo el Señor Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así estuvo Jehová con este pueblo. ¿Y de qué manera el Señor engrandece a Josué en medio de ese pueblo, para que ellos también tuvieran confianza en ese verdadero Dios, en ese Dios que todo lo puede? Que realmente en nuestros corazoncitos también esté esta fe de no dudar de parte de Dios, porque Dios siempre nos va a querer dar las mejores cosas para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con Él, pedírsela en oración, y el Señor nos va a responder. Así como estos hombres también hablaban con Dios, y Dios les respondía, y Dios mostraba sus portentos y mostraba su poder. De esa misma manera, ese Dios poderoso también lo tenemos con nosotros, porque en nuestro corazón mora el Espíritu Santo de Dios. Y entonces podemos hablar con Dios, que eso significa orar, hablar con Él, pedirle las cosas y vean, pruébenlo al Señor y van a ver cómo el Señor les responde. Y siempre va a ser para algo bueno, para que ustedes puedan tener cosas buenas, porque Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y entonces, así como ayudó a Josué a estar en las batallas y lo, este, no solamente que lo ayudó, sino que hasta aún cuando él era viejito, nunca desconfió del Señor. Todo lo contrario, él sabía perfectamente que servía a ese Dios poderoso. Es más, en un momento dado al pueblo de Israel, él le dice, fíjense ustedes a quienes quieren servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es justamente lo que Josué siempre dijo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué preciosa palabra, que realmente pueda ser también esto en cada uno de nuestros corazones y también en cada una de nuestras casas, que podamos tener a ese Dios poderoso en nuestro corazón acompañándonos para que justamente nos vaya muy bien en esta tierra, hasta que el Señor nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Que el Señor los bendiga.